Génesis capítulo 16, versículo 2 dice: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Señor, gracias por este maravilloso capítulo, Señor, que nos enseña de verdad, Señor. Aquí aprendemos que es mejor esperar el tiempo suyo, aunque no veamos, Señor, que llega la promesa, que llega la ayuda, que llega el favor que le estamos clamando en oración. Pero es mejor porque la decisión que cada uno toma al desesperarnos, al dejarnos llevar por la ansiedad, por la impaciencia, Señor, nos trae consecuencias más graves, más complicadas. Señor, que hemos de estar quietos, como dice su palabra en Éxodo. Padre, que hemos de estar quietos, esperando la decisión suya y la ayuda suya, la provisión suya, el plan suyo, la instrucción suya. Ayúdenos, Señor, a que la impaciencia no nos gobierne, que la ansiedad no nos gobierne. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermano, puede tomar su asiento. Consecuencias de tratar de ayudar a Dios. Bueno, voy a ir, hermanos, de inmediato al versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 6. Vamos a leer esta tarde y el otro viernes vamos a seguir del 7 en adelante. Hermanos, la consecuencia de tratar de ayudar a Dios. Sucede, hermanos, que Sarai, ¿verdad?, se desesperó porque ya habían pasado 11 años desde que salieron de Ur de los Caldeos, que la promesa que Dios le había dicho no tenían descendientes, ¿verdad? Vimos los dos viernes anteriores que Dios le dijo: mira, no te va a heredar tu mayordomo, te va a heredar tu hijo, pero el hijo no llegaba, ¿verdad? Entonces vamos a leer, dice en Génesis capítulo 16, versículo 1, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Mira qué terrible. Ya vamos a regresar a meditar en ello. Versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y vamos a terminar aquí en el 6 este día. Y dice en el versículo 6: y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Mire qué terrible, hermanos. Yo me imagino, hermanos, que Abraham y Sarai, cuando Dios le hablaba a Abraham, yo me imagino que Abraham en la cena, ¿verdad?, o cuando estaban acostándose, ¿verdad?, allí ellos platicaban y le decían: mira, el Señor me dijo de que vamos a tener una descendencia como las estrellas del cielo, que no se pueden contar, ¿verdad? Y que si podía contar las arenas del mar, si eso es posible, así van a ser la cantidad de descendencia que Dios nos va a dar. Pero para eso se necesita tener hijos. Y yo me imagino que en la noche, ¿verdad?, después de que platicaban ahí, cuando ya pues en lo oscuro, ¿verdad?, Sarai solo se daba vuelta ahí en la almohada y se quedaba pensando: ¿y cómo va a suceder eso? ¿Y cómo va a ser si yo decía a Sara, yo soy estéril? Razonando ahí en el impedimento que ella tenía, ¿verdad? Razonando en la capacidad que ella, en la incapacidad, sería en la incapacidad que ella tenía, que no podía quedar embarazada. ¿Y cómo le vamos a dar un hijo a este Abraham?, decía él. Y seguramente pasaban los días y las noches y Sarai estaba ahí, iba de pensar y pensar, y no se acordaba de orarle a Dios.
No se acordaba de que quien dio la promesa es Dios. Y como no iba a la oración, ¿verdad? Como muchos de nosotros, hermanos. Como muchos de nosotros que queremos cosas materiales o queremos cambios espirituales, pero no vamos al Señor. Lo hacemos en nuestras fuerzas. Creemos que con nuestras fuerzas lo vamos a resolver. Que con el poquito dinero que tenemos, ahí lo vamos a resolver. Que con el poquito de salud que nos queda, ahí lo vamos a resolver. No, hermanos. Hemos ido aprendiendo en el transcurso desde el Génesis del capítulo 12, hoy ya vamos por el capítulo 16, el modus vivendi de Abraham, que él confió en el Señor y siguió al Señor. Salió de Ur de los Caldeos con la promesa de que iba a ir a un lugar que Dios le iba a decir. Es decir, no sabía para dónde iba. No sabía. Abraham no sabía. Cuando salió de Aram, ahí sí, le dijo, te voy a llevar a Canaán. Así es que Sarai sufría cada día que pasaba porque ella de alguna manera le creyó a Dios, como nosotros, hermanos, que le creemos a Jesús. Le creemos a Jesús. Venimos a los cultos, muchos leemos la Biblia, muchos doblamos rodillas y oramos. Le creemos a Jesús, pero metemos nuestras manos. No, yo voy a resolver aquí con estos $100, aquí yo voy a resolver. Metemos nuestras manos. No, yo voy a ir a aquel lugar y voy a ir a hablar con aquella persona. Metemos nuestras manos. No, hermanos. Confiar en el Señor es esperar la instrucción de Él. Cuando llega la instrucción, ahí actuemos. Ahí actuemos. Porque eso es el plan de Él. Pero no nos metamos porque no sabemos, hermano. Usted y yo no sabemos. Ya le he dicho que, hermanos, mire, una vez más lo repito. Nosotros tenemos 2 ojos al frente y vemos solo al frente. Usted, ahí donde está, me ve a mí, pero usted no ve lo que está atrás. No lo ve. A menos que le dé vuelta a su cabeza, pero de lo contrario, usted está viendo al frente y atrás lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está a la izquierda, lo que está a la derecha, no lo ve. Igual que yo no lo veo. Pero Dios sí. Dios sí ve todos los lados de cada uno de nosotros. De manera que nos equivocamos, usted y yo nos equivocamos cuando pensamos que tenemos capacidad para resolver los problemas. Estoy hablando de los problemas de vida, ¿verdad? Los problemas de vida, porque por ejemplo, si usted tiene trabajo, es padre de familia, es cabeza de hogar, y su familia no tiene alimento, y usted está trabajando y el dinero usted lo tiene, usted puede resolver, eso lo puede resolver, lleve el dinero a casa. Compre los frijoles, compre el arroz, el aceite, las tortillas, dele el pan, dele de comer a sus hijos. Eso lo puede resolver. Estamos hablando de problemas de vida. Problemas, por ejemplo, alguien que se va a casar, que se va a unir un hombre y una mujer. Es allí. Porque usted no conoce el carácter de la otra persona. Porque cuando uno anda de novio, hermano, si esconde, todo lo esconde. Todo lo esconde. Hasta el mal aliento porque anda mascando chicle para que no se le sienta. Lo esconde. Pero ya casado no, hermanos. Todos florecen. Pero ¿quién conoce la vida de aquella persona, de la que va a ser el cónyuge, ya sea la esposa o el esposo? ¿Quién lo conoce? Solo Dios. Solo Él lo conoce. Si nosotros lo debemos llevar a porque tiene buena figura, tiene buen cuerpo, o que tiene buen trabajo, hermanos, esas son cosas que se ven, pero las cosas que no se ven a la primera son las importantes. Mire, porque ¿qué pasa cuando una persona se enoja? Yo me acuerdo, mi esposa muchas veces me recuerda, y a mí se me olvida, ¿verdad? Me olvida convenientemente. ¿Verdad? Que yo antes golpeaba la mesa cuando me enojaba. Eran porrazos que le daba a la mesa o tiraba algo. Hermanos, ella no sabía que yo así me comportaba, pero cuando vivimos de novio, eso nunca lo enseñé. Pero Dios sí lo sabe. Es allí donde tenemos que consultarle al Señor. Y voy a poner un ejemplo práctico. Ahorita nosotros como congregación estamos buscando ese lugar donde vamos a movernos. ¿Verdad? Es una decisión que debemos tomarla de la mano del Señor, que Él nos guíe. Porque después de tantos intentos, hermanos, mi percepción es que aquí en Arcatao no es fácil conseguir un terreno. No es fácil. ¿Verdad? Y cuando sabe que es para un fin como iglesia, menos todavía. Se complica más. Así es que, pero el Señor abre caminos donde no hay. Porque Él tiene su propósito. Y si nosotros seguimos el propósito de Él, entonces vamos seguros. Sin meter mano. Aquí Sara metió su mano. Vamos a ir versículo por versículo. Vamos a ir al 1. Dice aquí que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. A Abraham no le daba hijos. Es decir, ese matrimonio no tenían hijos.
porque Saraí no podía dar hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y ahí comienza el problema. Ahí comienza el problema. Saraí estaba afligida, estaba angustiada porque no podía dar hijos a Abraham. Y sucede que seguramente que allá en Ur de los Caldeos y allá en Aram y quizá también en Egipto, donde ellos vivieron, en Ur de los Caldeos, imagínense, vivieron 75 años. Porque Abraham tenía 75 años cuando salió. Y aprendieron muchas cosas ahí, y dentro de ellas estas leyes o normas o costumbres que practicaban las parejas de aquellos entonces. Luego vivieron 14 años allá en Aram, hasta que Taré murió, y de ahí Dios le volvió a llamar a Abraham y salió. Y luego fueron y pasaron un año en Egipto, y seguro que en todos esos lugares Saraí aprendió, así como usted y yo, hermanos, que vamos a trabajar a San Salvador, aprendemos las costumbres de ahí. Venimos aquí al Catao y vamos aprendiendo las costumbres de aquí. Igual eran ellos. Y aprendió Saraí que cuando una pareja no podía tener hijos y la señora tenía a alguien que le servía, que le andaba ayudando, una sierva, dice aquí en el versículo que vamos a leer, podía dársela al esposo para que tuvieran relación sexual, ella quedara embarazada, y que ese niño que la esclava iba a tener era como que la esposa, primera esposa de aquel hombre, se lo había dado. Esta era una costumbre. Así lo hacían. Pero lo terrible, hermanos, es que, veamos aquí en el versículo 2, dice: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Oye, comentaba con mi esposa sobre este tema, ¿verdad? Y yo le decía que quizás la palabra complicada aquí en este versículo es la palabra quizá. Porque dice, se lo voy a leer de nuevo, dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Esa es una verdad que estaba ahí, ¿verdad? Y Dios les había prometido que quien iba a heredar era un hijo de ellos. Luego viene la gran estrategia, la gran idea que tenía Sarai. Le digo: te ruego pues que te llegues a mi sierva. Le dio a la sierva de Sarai, se la dio a Abraham por esposa. Ya lo vamos a ver en el siguiente versículo. Se la dio como esposa. La mujer, la que Abraham amaba, le dio a su sierva. Y mira aquí la palabra complicada. Dice: quizá tendré hijos de ella. Esa palabra quizá, hermanos, es el razonamiento humano, ¿verdad? Como Dios ha dicho que nos va a bendecir con familia. Pero a mí, dijo Sarai, no puedo darle ningún hijo a Abraham. Entonces yo voy a armar la estrategia, dijo Sarai, y vamos a hacerlo de esta manera. Y le dio a su sierva. Imaginen qué complicado, hermanos, que esa práctica todavía estuviera. Hermanos, no es natural, es completamente distorsionado al plan que Dios ha diseñado para un matrimonio, para una familia. Totalmente fuera de orden. Pero lo delicado aquí, hermanos, es la parte como termina el versículo 2, que dice: y atendió Abraham el ruego de Sarai. Qué terrible, hermanos, qué terrible lo que Abraham, después de que Abraham había tenido victorias, honró a Dios, dándole los diezmos, una ofrenda a Melquisedec, honró a Dios diciéndole al rey de Sodoma que no quería el dinero, que se llevara el dinero, que no quería nada de lo que habían logrado en la batalla, se lo devolvió, y se quedó solamente con las personas que había ido a rescatar. Todo eso honró a Dios, de verdad que honró a Dios. Por eso Dios vino y le dijo, como vimos el viernes pasado, que le dijo: mira, toda esa tierra te la voy a dar, y tú, a ti y a tu descendencia. Y vino y Abraham y le platicó y le dijo: mira, ¿y cuál descendencia? Si tú no me has dado hijo, no me has dado prole, pero tu hijo lo va a heredar, le dijo Dios. Y Abraham le creyó. Acuérdense del pacto del que hablamos, ¿verdad? Que Dios le dijo: mira, tráeme una becerra, una cabra, tráeme un ternerito y una paloma. Y Abraham los partió por mitad, y hablábamos de la sangre que estaba en medio de las dos mitades, y que Dios pasó allí e hizo el pacto. Hablamos del pacto de sangre, acuérdense, el viernes pasado hablamos del pacto de sangre. Y Dios se comprometió a darle descendencia, de cumplirle la promesa a Abraham. Dios se comprometió, y Abraham dormido.
tenía una visión, porque dice en lo que leímos el viernes anterior que la tarde se puso oscura y le entró un profundo sueño a Abraham y él se acostó, y ahí fue cuando Dios hizo el pacto. Y aún así, vean lo que dice acá el final del versículo 2. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. No le consultó a Dios. No fue a decirle, Señor, mi esposa me está diciendo que tiene un plan, que me va a dar a su sierva, que yo me acueste con ella y que de ahí va a venir el hijo de la promesa. No fue a preguntarle a Dios, sino que Abraham, yo no voy a decir que estaba enamorado de Agar y que quería acostarse con ella, no. Lo que yo he pensado, he estado meditando y razonando es que Abraham también estaba desesperado. Que Abraham, como ya habían pasado 11 años desde que le recibió la promesa de que iba a ser padre de muchas naciones, también estaba ansioso. Quería un hijo. Y vio esa idea de Sarai, la vio buena y le hizo caso. Y se metió en un terrible problema. El problema de Abraham lo vamos a ver el próximo viernes, pero hoy vamos a ver el problema en el que se metió Sarai, porque le salió al revés el plan que Sarai había diseñado. Vean lo que dice versículo 3. Vamos al versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, más el año que había vivido en Egipto, acuérdense, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Aquí cuando dice que la dio por mujer, hermanos, no es que a Sarai le dijo a Abraham, mira, acostate solo una vez con ella, déjala embarazada y ya no te vuelvas a acostar. No, se la dio por mujer. Es decir, era una segunda esposa la que Abraham había adquirido. Y el problema es que Abraham, razonando un poco, hermanos, meditando en esto, yo me imagino que Sarai en el fondo se sentía mal porque no podía darle ese hijo a Abraham. No, se sentía mal porque su matriz era estéril. Pero también me imagino, hermanos, que yo me pongo a pensar de que Sara en el fondo no quería hacerlo. Esperaba que Abraham le dijera, no, mira, Sara, oremos mejor, oremos y pidámosle a Dios que nos guíe. Ella esperaba que Abraham la corrigiera. Acuérdense que Abraham es el sacerdote del hogar, así como cada esposo es sacerdote en su hogar. Yo me imagino que en el fondo de su corazón Sara quería que Abraham le dijera, no, honremos a Dios, esperemos, honremos a Dios, espérate. No, pero no. Abraham también dice aquí que la aceptó por mujer. Lo vimos en el versículo anterior, y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Versículo 4, vamos al versículo 4. Dice que Abraham se llegó a Agar, quedó embarazada. Y Agar concibió, es decir, dio a luz un hijo, quedó embarazada y ella estaba allí como todavía no había nacido Ismael, pero ella estaba embarazada. Y cuando vio, fíjense la actitud de Agar, cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a Sarai, a su señora, a Sarai. Se le comenzó a dar vuelta al plan de Sarai por no consultar con el Señor, por hacerlo con el razonamiento humano. Acuérdense que el razonamiento humano está contaminado por el pecado, está contaminado por las cosas de este mundo. Por lo tanto, lo que nosotros podamos pensar está contaminado. Entonces, los razonamientos que nosotros hacemos es complicado, hermano. Es mejor esperar en el Señor, porque de Él no viene nada malo, de Él viene solo lo bueno. Él es santo. Acuérdense, el hecho de decir que Dios es santo es que de Él nunca viene nada malo. Todo lo que de Él viene es bueno. Y por eso en Jeremías el Señor dice que Él tiene grandes pensamientos, grandes planes para usted y para mí. Y que los pensamientos de Él son mayores que los nuestros. O sea, cualquier idea que se nos venga a nosotros, Dios tiene una mejor idea. Porque los pensamientos de Él son más altos, son más grandes, son más eternos que los nuestros. Eso nos invita a que confiemos en Él, que de verdad, hermanos, nos depositemos en la mano de Él y que aunque no sepamos qué responder, no sepamos qué paso dar, esperemos. Sigamos haciendo lo que Él nos dice. Sigamos atendiendo el llamado de Él. A la mamá que cuide a sus hijos, siga cuidando a sus hijos. El papá que vaya a trabajar, siga trabajando. Ahí está el problema.
pero usted sigue haciendo lo que Dios nos llamó. En el caso de mi esposa y mi persona, Él nos dijo, vayan allá al Catálogo. Y no, aquí debemos estar. Aunque el problema se va poniendo más crítico porque los días van pasando, pero el Señor va a resolver. El Señor lo va a resolver. Si no, vea lo que le pasó a Sara, que Agar se le comenzó a ponerse en contra de Sarai. Dice el versículo 4, que Abraham y él se llegó a Agar, es decir, Abraham se llegó, tuvieron relación sexual y ella quedó encinta. Cuando ella se enteró, Agar, cuando se enteró que iban a nacer un hijo, que le iba a poder dar un hijo a Abraham, desde ahí se puso en el tú a tú con Sarai. Ya no se comportó como una sierva, ya no, porque yo me imagino que en la mente de Agar dijo, no, si es que aquí la que puede soy yo, porque ella es la que le iba a dar el hijo, el primogénito, se lo iba a dar a Abraham. Se enorgulleció Agar, pero ¿quién provocó esto? Sarai, por la mala decisión que había tomado, por apresurarse, porque, hermano, como muchos de nosotros, ¿verdad? Estamos ahí orando y Señor, yo quiero que me regale usted sanidad, yo estoy enfermo, Señor, yo estoy enferma, Señor, ayúdeme, déme sanidad, y no se toma las medicinas, y le dice que vaya al médico, y no va. El médico le da la receta, y no hace nada. Le dice que no coma esta y esta otra comida, y usted le sigue comiendo. Parecido a lo que Sara hizo. ¿Ya? Que el capricho de ella es lo que se puso a darle ejecución, es lo que ella le dijo a Abraham. Lo que le vino a su mente, eso hizo. No buscó a Dios. Vamos al versículo 5. Dice, entonces Sarai dijo a Abraham. Fíjese, hoy le está poniendo la queja. Aquí este versículo 5 es una queja. Es un reclamo que Sarai le está haciendo a Abraham. Mi afrenta sea sobre ti. Imagínense, le echó la culpa a Abraham. Esto que me está pasando, lo que leímos en el versículo 2, ¿verdad? Que dice, voy a regresar al versículo 4, dice, y cuando vio que había concebido, Agar, cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, es decir, a Sarai, la miraba con desprecio. Viene Sarai y dice, le reclama a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Le tiró la culpa a Abraham. Le dice, continuando en el versículo, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Le tiró la culpa, no aceptó que el error era de ella, sino que culpó a Abraham. Y Abraham también tuvo culpa, hermanos. Y ella tenía razón, porque Abraham debió haberle dicho, no, Sara, doblemos rodillas y preguntémosle al Señor. Pero no, rapidito se llevó a la Agar allá adentro y quedó encinta. Lo correcto era como líder espiritual, como cabeza, como sacerdote de ese hogar, porque todo hombre casado es el sacerdote de su hogar, hermanos. Es él el responsable de la área de esa comunicación con el Señor, porque ¿qué hace un sacerdote? Interceder por los que él representa. En un hogar, el hombre es el que representa a su familia delante de Dios. Pero eso también requiere esfuerzo, requiere levantarse temprano y platicar con el Señor, orar, doblar rodillas, leer la Biblia, conocer la ruta que el Señor define para la familia. Mira, mi hijo está enfermo, mira, mi hijo está rebelde, mira, mi hijo quiere ir a estudiar a aquel lugar. Preguntarle al Señor, ¿qué destino tiene mi hijo? ¿Qué le digo a aquel que está rebelde? Ese es el padre, el trabajo del papá, como sacerdote de su hogar. Pero Abraham aquí no hizo nada, sino que simplemente se llegó a la Agar. Entonces también tenía culpa. Pero Sarai también era responsable. Versículo 6, y ya vamos a ir terminando. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, imagínense que como Abraham, yo creo que Abraham entendió el error. Yo creo que Abraham estaba consciente de que él fue partícipe de esa mala decisión. Dice aquí en el versículo 6, y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano. Es decir, mira, si ella es tu sierva, es cierto, ya es también mi mujer, pero es tu sierva. Se lavó las manos y le dijo, haz con ella lo que bien te parezca.
Y es porque, hermanos, Abraham amaba a Sarai. Pero se hizo ahí un nudo por no consultar con el Señor, por no esperar el tiempo de Dios. Y que esa es la clave, hermano, esperar. No es fácil, es terriblemente cuesta arriba. Porque la incertidumbre, el no saber qué hacer, la incapacidad, de verdad que ataca. Pero el camino seguro es esperar lo que el Señor dice. Mire qué nudo el que se hizo aquí. Sarai le da por mujer a Abraham, su sierva Agar. Ella queda encinta. Agar viene y se comienza a sentirse empoderada, ¿verdad? Porque es la que lleva en su vientre, lleva al hijo de Abraham. Y ella se cree más que Sarai. Y viene Sarai y la desprecia. Viene Sarai, que es la que tiene el derecho como esposa de Abraham. Viene y le dice: mira, Abraham, mira, Agar, mira, me está molestando. Y Abraham le dice: mira, ¿qué haces si no es tu sierva, pues? Dice acá: haz con ella como bien te parezca. Se lavó las manos. Es como aquel que dejó encinta a una muchacha por ahí, y ya cuando la muchacha le dice: mira, fíjate que vamos a tener un hijo. Seguro que es mío, le dice. Seguro que es mío. Y anda a buscarle al papá porque yo no sé si es mío. Se lavan las manos. Irresponsablemente, hipócritamente, cínicamente. Y como dice, y finaliza este versículo 6, y como Sarai la afligía, ella, es decir, Agar, huyó de su presencia. O sea, Abraham le dio permiso a Sarai para que hiciera con ella lo que quisiera. Y Sarai lo primero que hizo fue humillarla. Acuérdese, era su sierva. En la mente de Sarai era su sierva. Pero en la mente de Agar era la que le iba a dar el hijo a Abraham. Pero en la mente de Dios, quien le iba a dar el hijo a Abraham era Sarai. Solo era de esperar. Y en la mente de Abraham lo que había era el deseo de un hijo. No importaba a quién se lo diera, pero no era el plan de Dios. Un solo nudo, hermanos. Un solo nudo que se hizo ahí. Y el próximo viernes vamos a darnos cuenta el problemón que se creó. Y hasta ahora existe ese problema. Por eso, hermanos, nosotros hoy estamos viviendo las consecuencias de haber tomado terribles decisiones en el pasado. Y cuando no éramos creyentes, digamos que podemos decir: vaya, está bien, no sabíamos. El problema mayor, hermano, es que decimos ser creyentes, seguidores de Jesucristo, y aún así tomamos malas decisiones. No esperamos, no consultamos con el Señor. Está bien cuando éramos inconversos, que no sabíamos ni para dónde íbamos ni dónde estábamos. No sabíamos. Yo no sabía, hermanos. Yo no sabía la deuda que yo tenía con Dios, con el Padre Celestial, por todo el pecado la manera de vivir errónea que yo llevaba. Pero desde que comencé a leer la Biblia, hermanos, y comencé a meditar, y que poco a poco la Biblia, el Espíritu Santo, a través de leer la Biblia, me comenzó a enseñar, y fui dándole valor a ese pecado, esa vida que yo tenía, pues comencé a dar valor a tal grado que ahora, en gratitud de que Él me sacó de aquella forma de vivir, hermanos, le servimos. En gratitud. Porque ¿qué sería de haber continuado aquella vida? No, hermanos. Sería un desastre y sin destino. Hoy sabemos a dónde vamos. La Biblia lo dice. La Biblia dice para dónde vamos, cuál es la ruta que debemos seguir. Tenemos un llamado también y tenemos que obedecer. Bueno, cada uno lo hace voluntariamente, pero los que tomamos el compromiso tenemos que obedecerle al Señor. Así como, mire, lo mejor es obedecerle al Señor, hermanos. No hay mejor manera de tener una vida próspera, una vida buena, que obedeciéndole al Señor. Aprendamos. No es fácil, pero aprendamos a confiar, a esperar en el Señor. Que no tomemos la decisión. Hagamos lo que Él nos va diciendo, eso sí. Obedezcámosle. Ven por aquí, vete para allá, haz aquí, visita aquel lugar, hagámoslo. Pero el problemón, por ejemplo, yo me figuro problemas de vida. Por ejemplo, alguien dice: ¿qué voy a estudiar en la vida? Un jovencito. ¿Qué voy a estudiar? Hay quienes se ponen a estudiar carreras solo porque ven que las redes sociales, alguien dijo que es bueno, pero a lo mejor no tiene las habilidades. Y ahí se metió a estudiar. Si yo conozco, bueno, con mi esposa conocemos personas
que se metieron a una carrera porque el papá le dijo, pero al final ella abandonó esa carrera y se metió a otra que le gustaba. Por no preguntarle al Señor, por dejarse llevar por los razonamientos humanos. Porque ya le dije, el razonamiento humano está contaminado. Está contaminado. Sé que está contaminado con las experiencias nuestras, con las malas experiencias nuestras, con las mentiras que hemos vivido, que nos dijeron o que hemos dicho, con los días difíciles que hemos vivido. Está contaminado. El único consejo santo, blanco, puro, bueno es el de Dios. Porque Él no nos va a dejar caer. Él no nos va a dejar avergonzados. Su palabra lo dice: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Y su palabra Él la cumple. No nos va a dejar, no nos desesperemos al tomar una decisión. Aprendamos a esperar. Que no nos suceda como en este capítulo 16, que Sara, Agar, Abraham, los tres se equivocaron. Los tres se equivocaron. No le vamos a echar la culpa solo a Sarai, no. También Abraham tiene responsabilidad, igual que Adán y Eva, hermano. Mire, qué terrible. Eva llegó, andaba allí, y Eva, como bien dice Pablo, fue engañada. Yo creo que Eva no iba con la intención de decir, hoy voy a probar el fruto prohibido, el fruto que Dios dice que... No, ella iba caminando y por ahí encontró la serpiente y, ¿verdad?, la llamó. Y comenzaron a hablar del árbol, con que de este árbol no puedes comer. Dios les dijo que no comieran. No, el Señor dijo que podíamos comer de todo, pero menos de este. No, hombre, no. Sí, pueden comer, si lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes coman porque van a ser como Él. Y comenzó a engañar. Y Adán estaba a la par. Porque si nosotros vamos al capítulo 3, dice ahí que Eva simplemente comió del fruto y le dio a Adán. Ahí estaba a la par. Y yo me imagino que así como Abraham deseaba ese hijo con ansiedad, se dejó llevar por la idea de Sarai. Y yo creo que también Adán quería saber de ese fruto. Pero así como Abraham fue irresponsable y le dijo, mira, hay que hacer con la Agar, ¿verdad? Mira, dámela pues, ¿verdad? Yo aquí vamos a tener un hijo. De forma incorrecta, hizo lo que Sarai le dijo. Así también Adán codiciaba ese fruto, pero estaba en silencio y no decía nada. Permitió, a lo mejor Adán la llevó ahí para que, y la serpiente, no sé, estoy figurando, ¿verdad? Pero el asunto es que cuando allá en capítulo 3 de Génesis dice que Eva comió, le dio a Adán y Adán comió. No le digo, no, a Eva no vayas a comer, no le digo. Dejó que comiera, porque Adán también quería. Y ahí fue naciendo esa desobediencia en la que cayó también. Y miren qué complicación la que nos dejó Adán, que ahora estamos destituidos de la gloria de Dios. Tuvo que venir Jesús, morir en esa cruz, pagar lo que debíamos de todo nuestro pecado, y ahora, como dice Juan 3:16, que todo aquel que en Él cree, que creemos en Jesús, que creemos en la obra que Él hizo, que es la obra única, obra hecha en la tierra que Dios ha aceptado. Si creemos, no vamos a perder, vamos a ganar la vida eterna. No nos vamos a perder. Porque todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Confiemos, hermanos. La noche de hoy es el tema, el lema, la frase principal, la palabra principal es confiar. Confiar. Claro, oremos, obedezcamos, hagamos lo que Él nos ha dicho que debemos hacer y confiemos que Él nos va a resolver. Padre, gracias. Señor, gracias por... Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna.
Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.